Al despertar en la UCI tras un infarto masivo, lo primero que escuché fueron: «Llevas aquí 10 días, 10 días». Pero mi hijo Ethan, que vive a solo 20 minutos, no estaba. Ni una sola visita. Me quedé mirando al médico. El silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra. En ese momento supe que todo estaba completamente roto. Esta historia trata sobre reconstruir esa traición y lo que hice después. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Mis párpados se agitaron, pesados como el plomo, y luego se abrieron de golpe ante una luz blanca cegadora. Por un instante, no vi nada más que un resplandor intenso y estéril que me picaba los ojos. Parpadeé, intentando despejar la neblina de mi visión, y poco a poco, las formas comenzaron a unirse. Un techo, blanco puro e inflexible. Paredes, de un pálido y clínico azul verdoso. El pitido rítmico de las máquinas llenó mis oídos, un contrapunto constante e insistente al torrente de sangre en mi propia cabeza. El pánico me invadió, una garra fría y afilada en el pecho. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba pasando? Tenía la garganta increíblemente seca, irritada y dolorida. Intenté hablar, gritar, pero solo se me escapó un leve y áspero silbido, débil y desesperado. Sentía mis extremidades extrañas, pesadas e inertes, atadas por fuerzas invisibles. Seguí el recorrido de un tubo que desaparecía en mi brazo, y luego otro que serpenteaba desde mi nariz. Cables se entrecruzaban en mi pecho, adhiriéndose a mi piel con una inquietante pegajosidad. El aire mismo olía a antiséptico y a algo ligeramente metálico, un aroma que gritaba «hospital». Una figura se materializó junto a mi cama, una mujer de ojos amables e inteligentes, enmarcados por un cabello oscuro recogido con cuidado. Se inclinó hacia mí, con una voz tranquila y firme, un bálsamo calmante contra la creciente oleada de mi miedo. «Señor Peterson, está despierto. Excelente noticia. Está a salvo. Soy la doctora Sharma y está en la unidad de cuidados intensivos. Doctora Anya Sharma». El nombre resonó en la niebla de mi mente. A salvo. La palabra me consoló, pero no disipó la confusión. Fruncí el ceño, en un intento desesperado por ordenar mis pensamientos. ¿Qué pasó? La pregunta fue un susurro tenso, apenas audible incluso para mí. Su sonrisa era amable y tranquilizadora, pero detecté una sutil sombra en sus ojos, un indicio de que estaba sopesando algo. Sufrió un infarto severo, señor Peterson. Fue bastante grave. Lo hemos estado monitoreando de cerca. Lleva 10 días con nosotros. 10 días. Las palabras me impactaron como un golpe físico, un mazo en el pecho, resonando en mi cuerpo debilitado. 10 días. Mi mente daba vueltas, intentando comprender la enormidad de ese tiempo perdido. Bien podría haber pasado una década. Mi último recuerdo fue un dolor sordo en el pecho, una repentina opresión aplastante, y luego, nada. Vacuidad. Un abismo que aparentemente había navegado inconscientemente durante más de una semana. Darme cuenta de eso me provocó una nueva oleada de náuseas, acompañada de una sensación aún más profunda de vulnerabilidad. ¿Quién era yo? Sin mis recuerdos, sin mis puntos de referencia. Mi mirada recorrió la habitación de nuevo, buscando, con un anhelo instintivo por lo familiar. Mi hijo, Ethan. Su rostro me vino a la mente de inmediato, nítido y claro. Ethan era mi ancla, mi único hijo, la única persona en el mundo que realmente importaba. Él sabría qué hacer. Él estaría aquí. Ethan, logré decir, un nombre desesperado. ¿Dónde está mi hijo, Ethan Peterson? ¿Por qué no está aquí? Mi voz sonó más fuerte ahora, impregnada de una urgencia repentina que atravesó la debilidad persistente. La compostura profesional de la doctora Sharma flaqueó. Su mirada se apartó de la mía y se fijó en un monitor que mostraba mis constantes vitales antes de volver, más suave, más cautelosa. El sutil cambio en su expresión fue alarmante, una señal reveladora de incomodidad. «Sobre su familia, señor Peterson», comenzó con un tono cuidadosamente medido. «No los he visto en los últimos días. Su contacto de emergencia era un tal señor Ethan Peterson. Sí, pero no ha estado desde que ingresó. Hemos intentado contactarlo, pero...». Su voz se fue apagando.
Un encogimiento de hombros transmitía más que sus palabras. El aire en la habitación parecía denso, oprimiéndome. ¿No los había visto últimamente? Ethan vivía a solo 20 minutos. Un corto trayecto en coche cruzando Evergreen. Era meticulosamente confiable, ferozmente leal, siempre el primero en responder, el que tomaba las riendas en cualquier crisis. La idea de que no estuviera allí, sin saber dónde estaba durante 10 días enteros, era simplemente inconcebible. Lo sentía como una traición, aunque no pudiera explicar por qué. Un frío nudo de miedo empezó a apretarme el estómago. Algo iba muy mal. Mis ojos se dirigieron hacia la ventana, un gran cristal que ofrecía una pequeña visión del mundo exterior. Más allá de los estériles confines del hospital, se alzaban los majestuosos picos de las montañas rocosas de Colorado, cubiertos de nieve de finales de primavera. Sus siluetas irregulares eran una visión reconfortante y familiar. Siempre verdes. Seguía allí, en mi pueblo natal, el lugar que había llamado hogar durante 40 años. Las montañas eran un crudo recordatorio de la estabilidad que siempre había dado por sentada, una estabilidad ahora destrozada por las palabras del médico. A lo largo de la tarde, las enfermeras entraban y salían afanosamente, atendiendo mis necesidades, revisando mis constantes vitales y ajustando los tubos. Cada vez que se abría la puerta, una chispa de esperanza irracional se encendía en mi interior. Ethan. Pero cada vez era solo otra cara desconocida, otro amable profesional atendiendo sus tareas. La chispa se apagaba, dejando tras de sí un manto de decepción aún más denso. La oleada inicial de pánico que me había invadido al despertar se había transformado en una profunda y persistente ansiedad, una preocupación persistente por el paradero de mi hijo, y por extensión, por toda mi vida fuera de estas 4 paredes. Intenté reconstruir algo con los fragmentos de memoria que tenía, pero el vacío de los últimos 10 días seguía siendo obstinadamente impenetrable. El dolor en mi pecho era sordo ahora, un latido persistente, pero se veía eclipsado por el creciente dolor en mi corazón, una profunda sensación de abandono. Mi familia, mi hijo, mi mundo, ¿dónde estaban? A medida que la tarde avanzaba, tiñendo las cimas de las montañas de tonos naranjas y morados, una silenciosa determinación empezó a consolidarse en mí. Esta incertidumbre desesperada era insoportable. No podía quedarme allí, una víctima silenciosa de las circunstancias. Mañana, decidí, un pensamiento que se convirtió en una promesa silenciosa. Mañana insistiré en recuperar mi teléfono. Llamaré a Ethan yo mismo. Conseguiré respuestas. El sueño, cuando finalmente llegaba a ráfagas intermitentes, no era una escapatoria. Mi mente corría, repasando la expresión evasiva del doctor. Sharma, el eco fantasmal de las palabras, no los he visto en los últimos días. El recuerdo de esos 10 días perdidos, un abismo en mi vida, y la inexplicable y aterradora ausencia de mi hijo, me atormentaba sin descanso. El pitido de las máquinas, antaño símbolo de mi precaria vida, ahora parecía burlarse de mí, un recordatorio constante del frágil hilo que me ataba a este mundo, un mundo donde mi hijo había desaparecido. Ya, 5 días se convirtieron en un lento y pausado avance hacia la recuperación. Cada mañana me despertaba con más fuerza y la debilidad persistente disminuía gradualmente. Mi voz, antes débil y áspera, había regresado, clara y firme, aunque todavía un poco ronca por la falta de uso. La niebla que había envuelto mi mente comenzó a disiparse, reemplazada por una claridad que, si bien bienvenida, agudizó mi creciente inquietud por Ethan. Me habían quitado los tubos y los cables, dejando solo pequeñas manchas adhesivas en la piel como evidencia de su presencia anterior. Ahora podía sentarme sin ayuda, incluso arrastrar los pies unos pasos con la ayuda de un andador, mientras las enfermeras animaban mi progreso. La doctora Sharma, la viva imagen de la serena competencia, me visitó esa mañana con el rostro radiante de genuina satisfacción. «Señor Peterson», anunció, con una sonrisa que le llegaba a los ojos, «su recuperación ha sido extraordinaria. Estamos muy contentos. Si todo sigue así, le daremos el alta en unos 2 o 3 días». Un alivio me invadió, profundo y vigorizante. La idea de escapar de la esterilidad del hospital, de regresar a la comodidad familiar de mi hogar en la montaña,
me llenó de una poderosa oleada de anticipación. Mi modesta cabaña en Evergreen, enclavada entre los pinos, parecía un sueño lejano, pero ahora estaba a mi alcance. Pero aún faltaba algo crucial. «Es una noticia maravillosa, doctor», dije, con la voz resonando de genuina gratitud. «¿Pero qué pasa con mi teléfono? Necesito contactar a mi hijo, Ethan. Ha pasado demasiado tiempo». Ella asintió, comprendiendo. «Por supuesto. Haremos que se lo traigan. Guardamos mis objetos personales por seguridad». Unos minutos después, llegó una enfermera con una pequeña bolsa de plástico transparente que contenía mi reloj, mis gafas de leer y mi smartphone. Saqué el teléfono, un modelo elegante y oscuro que Ethan me había regalado por Navidad hacía apenas unos meses. No era solo un dispositivo, era un salvavidas, mi principal conexión con el mundo exterior y, sobre todo, con él. Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo su peso familiar, el cristal frío bajo las yemas de los dedos. Una oleada de entusiasmo se mezcló con una extraña e inquietante vacilación. Una parte de mí quería encenderlo de inmediato, para ver el aluvión de notificaciones, las llamadas perdidas, los mensajes que seguramente me esperaban. Pero otra parte, un instinto más profundo y primario, me frenaba. No quería rebuscar entre los restos digitales de mi vida delante del doctor Sharma. Todavía no. No hasta que entendiera lo que había sucedido. La doctora Sharma permaneció junto a la cama un momento más, revisando un historial médico. Su presencia, silenciosa y paciente, pesaba sobre mí. Cuando finalmente se giró para irse, con la mano en el marco de la puerta, no pude resistirme a un último intento de obtener información. «¡Doctora!», grité, con la voz un poco más baja. «¿Ha llamado alguien por mí? Desde que desperté, quiero decir». Hizo una pausa, de espaldas a mí, con los hombros ligeramente tensos. La pausa se alargó demasiado. Una eternidad de silencio que lo decía todo. Cuando por fin se giró, su sonrisa era practicada, su tono perfectamente diplomático. «Nuestro personal ha sido diligente al proporcionar actualizaciones a su contacto de emergencia, señor Peterson. Seguimos todos los protocolos. Ahora, descanse. Tiene unos días más antes de volver a casa». Dicho esto, salió, dejándome sola en la habitación silenciosa, con la insinuación de su silencio flotando en el aire. Mis temores, que llevaban tiempo latentes bajo la superficie, no solo se confirmaron, sino que se amplificaron. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, el rectángulo negro, un portal a la vez de esperanza y miedo. 15 días. 15 días desde que mi mundo se detuvo, desde que casi muero. Y 15 días sin una sola palabra de Ethan. Era algo sin precedentes. En sus 32 años, nunca había pasado tanto tiempo sin reportarse, y mucho menos sabiendo que estaba luchando por mi vida. Una sensación repugnante comenzó a azotarme las entrañas. La tarde transcurría, marcada solo por la visita ocasional de una enfermera, los cambios de turno, las sosas comidas del hospital que apenas probaba. Ninguna visita. Seguía sin visitas. El silencio en la habitación se volvió opresivo, roto solo por el murmullo de mi recuperación y los sonidos lejanos del hospital. Al anochecer, ya no pude soportarlo más. La espera era una agonía. Fuera lo que fuese que había mantenido a Ethan lejos, fuera cual fuese la excusa que tuviera, lo superaríamos. Siempre lo habíamos hecho. Era mi hijo. Con mano temblorosa, finalmente encendí el teléfono. Cobró vida con un zumbido, la pantalla brillando con el familiar fondo de pantalla de paisaje montañoso. De inmediato, un torrente de notificaciones inundó la pantalla. Correos electrónicos, alertas de noticias, algunos mensajes basura. Pero ninguna llamada perdida de Ethan. Ningún mensaje. Nada. Se me encogió el corazón, una piedra fría en el pecho. Navegué hasta su contacto y pulsé llamar. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Cada timbre era como un martillazo en mi pecho. Al tercer timbre, una voz, inconfundiblemente la de Ethan, respondió. «¿Papá?». Una oleada de profundo alivio, mezclada con una oleada de cariño paternal, me invadió. Estaba vivo. Estaba bien. Estaba respondiendo. «Ethan, gracias a Dios. Estoy en el hospital. Tuve un infarto, uno grave. Llevo aquí 15 días. ¿Por qué no has venido a verme? He estado muy preocupada». Las palabras salieron atropelladamente,
una mezcla de alivio y frustración apenas contenida. Hubo un momento de silencio al otro lado, luego un sonido extraño y distante, una ráfaga, como de viento, o de agua. «Chloe y yo estamos en Hawái, papá», dijo Ethan, con una voz extrañamente monótona, sin la sorpresa ni la preocupación que esperaba. «Volamos hace un par de semanas. Saqué dinero de tu reserva en el sótano para comprar entradas». Hawái. La palabra flotaba en el aire, un eco cruel y burlón. Mi mente luchaba por procesarla, por reconciliar el marcado contraste entre su despreocupada revelación y mi cruda realidad. «¿Hawái?», repetí, alzando la voz, desgarrada por la incredulidad. «Hace 15 días me moría en la UCI, luchando por mi vida. ¿Y tú te ibas de vacaciones? ¿Jones? ¿Usando mi fondo de emergencia? ¿Qué clase de hijo hace eso?» A través del teléfono podía oír con claridad el suave y rítmico chapoteo de las olas del mar, el graznido lejano de un ave marina. Me presentaba una imagen vívida y aterradora del paraíso, un mundo aparte de mi estéril habitación de hospital. Ethan suspiró, con un leve enfado. «No seas tan dramático, papá», dijo con la voz teñida de impaciencia, mientras se oían claramente los sonidos de sus idílicas vacaciones. «Estás vivo, ¿verdad? Se nota que estás vivo. En fin, las llamadas internacionales son caras. Me tengo que ir». La línea se cortó con un clic definitivo, dejándome en un silencio atónito, con el eco de la traición resonando en mis oídos más fuerte que cualquier alarma. Hawái, mi fondo de emergencia, el dinero que había ahorrado con tanto esmero para, bueno, emergencias, para mis gastos médicos, para mi futuro, para mi propia supervivencia, se había ido, vaciado para unas vacaciones de lujo mientras yo yacía en coma. La comprensión me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Esto no era solo negligencia, era un acto calculado de abandono, robo y cruel indiferencia. Este no era el hijo que había criado. Mi monitor cardíaco, detectando la repentina oleada de adrenalina y angustia, comenzó a pitar frenéticamente. Su ritmo insistente era un frenético redoble de tambor contra el profundo y fresco corte de la traición. La habitación del hospital, que antes me había parecido un santuario, ahora parecía encogerse a mi alrededor, con sus paredes estériles presionándome. Miré por la ventana las oscuras siluetas de los picos de las montañas. Ya no era una vista reconfortante, sino un telón de fondo sombrío e inmóvil de mi cautiverio. El silencio, que había sido un bienvenido respiro de los frenéticos pitidos y murmullos de la UCI, ahora se sentía pesado, sofocante. Dormir era un sueño imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ethan, oía su despreocupada despedida, el suave chapoteo de las olas hawaianas resonando en mis oídos, un cruel contrapunto al frenético latido de mi propio corazón traicionado. Durante 3 décadas había sido un patrón, desde raspaduras en las rodillas hasta corazones rotos, desde pequeños accidentes hasta importantes crisis financieras. Siempre había estado ahí para Ethan. Pagué el préstamo de su primer coche cuando perdió el trabajo al salir de la universidad. Ayudé con la entrada de su primer piso, solo para que lo vendiera un año después con pérdidas, y con lo que ganó financió un viaje de mochilero por Europa. Cuando él y Chloe luchaban por llegar a fin de mes, pagué discretamente sus hipotecas durante meses, asegurándome de que nunca les cortaran los servicios públicos. Había echado mano de mis ahorros para la jubilación más veces de las que quería admitir, siempre con la misma lógica. Él es mi hijo, necesita mi ayuda. Eleanor, mi difunta esposa, me había advertido con voz suave pero firme. «Lo estás debilitando, Walter», dijo, frunciendo el ceño con preocupación. «Un hombre necesita afrontar las consecuencias. Necesita aprender a valerse por sí mismo, no siempre recurrir a los tuyos». En aquel momento, descarté sus palabras, atribuyéndolas al deseo natural de una madre por la independencia de su hijo. Pero ahora, su sabiduría resonaba en el silencio de mi habitación, amplificada por el dolor punzante de la indiferencia de Ethan. No me veía como su padre, en realidad. Me veía como un cajero automático, una red de seguridad, un pozo inagotable de recursos al que recurrir cada vez que su vida despreocupada se topara con un bache. Mientras yo agonizaba, él vio una oportunidad, no una tragedia. Mi fondo de emergencia,
cuidadosamente reservado para la misma crisis médica que yo padecía, se había convertido simplemente en su presupuesto de viaje. Bueno, no más. El pensamiento se solidificó en mi mente, duro e inflexible. Mientras los primeros tenues rayos del amanecer se filtraban por el cielo oriental, tiñendo las montañas de tonos grises y rosados, mi dolor no disminuyó, sino que se transformó. La herida abierta y sangrante de la traición se endureció en una determinación fría y calculadora. La ira, aguda y ardiente, se enfrió en una determinación firme e inquebrantable. Si Ethan quería jugar a juegos de adultos, recibiría consecuencias de adultos. Mi compasión, mi pozo inagotable de perdón, finalmente se secó. Una alegre enfermera matutina entró apresuradamente, con su uniforme blanco impecable contra la luz naciente. «Buenos días, señor Peterson. ¿Cómo nos sentimos hoy?» La miré a los ojos con una mirada nueva y firme. «Lista para volver a casa», respondí con voz firme, sin delatar la tempestad que se desataba en mi interior. Pero no sería el mismo hogar al que Ethan esperaba regresar. El proceso de alta fue eficiente. El doctor Sharma me revisó por última vez, reiteró mi horario de medicación y me ofreció amables palabras de advertencia y ánimo. Firmé los documentos necesarios. El bolígrafo me pesaba extrañamente, como si marcara el final de un capítulo y el inicio deliberado de otro. Guardé cuidadosamente mis medicamentos, un pequeño arsenal de pastillas diseñadas para mantener latiendo mi frágil corazón. Cada pastilla era un recordatorio no solo de mi vulnerabilidad, sino también de mi supervivencia, de mi renovado propósito. El viaje en taxi a casa fue surrealista. Las calles familiares de Evergreen, las tiendas pintorescas, los imponentes pinos, todo parecía igual, bañado por la suave luz de la mañana. Pero los vi de otra manera, como a través de una lente recién limpiada, más nítidos, más claros, pero sutilmente extraños. El mundo fuera del hospital ahora parecía latir con una energía distinta, una que reflejaba el fuego frío en mis propias venas. El taxi se detuvo en Maple Grove 21847, mi hogar familiar durante 40 años. La casa, una robusta casa de 2 plantas con un porche envolvente, parecía tranquila y modesta. Pero al acercarme a la puerta principal, noté las sutiles señales de una partida apresurada. Una taza de café vacía en el columpio del porche, una revista olvidada asomando por debajo de un cojín, el contenedor de reciclaje rebosante de envases de comida para llevar. Ni siquiera se habían molestado en recoger antes de partir al paraíso. Una nueva oleada de indignación me invadió, pero rápidamente se transformó en una fría resolución. Abrí la puerta. El clic resonó en la casa silenciosa. El aire dentro estaba viciado, con un ligero aroma a protector solar de coco en la superficie. Crucé la sala, pasando junto al sofá cama deshecho, la ropa tirada, el caos general que presagiaba una salida apresurada. Mis pasos eran decididos mientras me dirigía directamente al sótano. El sótano era un laberinto de cajas, muebles viejos y tesoros olvidados. Sabía exactamente a dónde ir. Cerca de la pared del fondo, detrás de un viejo banco de trabajo, había una tabla del suelo suelta. Siempre guardaba allí mi dinero para emergencias. Una pequeña y discreta caja metálica con $8,000. Mi último recurso. Mi último recurso. La tabla del suelo estaba, en efecto, levantada, de forma tosca, con astillas de madera adheridas a los bordes. El corazón me dio un vuelco. Me agaché, buscando a tientas la caja metálica. Había desaparecido. El espacio bajo la tabla estaba vacío. En lugar de la desesperación que podría haber sentido hace apenas unos días, una extraña y descarnada claridad se apoderó de mí. Esta prueba definitiva e irrefutable, esta evidencia tangible de la calculada indiferencia de Ethan, no dejaba lugar a dudas ni a justificaciones. Comprendí que mi juicio sobre él no había sido demasiado severo. Había sido completamente acertado. Mi mano, sorprendentemente firme, fue a mi bolsillo y saqué mi billetera. Saqué una tarjeta de visita desgastada que había recibido hacía años de un agente inmobiliario local, el señor Tom Miller, un hombre amable y sensato, conocido por sus transacciones rápidas y discretas. Marqué el número. Tom contestó al segundo timbre, con voz ronca pero amable. Al habla Miller. Tom, soy Walter Peterson, dije con una voz notablemente tranquila y firme. Necesito vender urgentemente la casa en Maple Grove.
Lo antes posible. Compradores inversores. Efectivo, transacción urgente. Hubo un momento de silencio sorprendido al otro lado. «Walter, ¿está todo bien? Oí que estabas en el hospital. ¿Tu salud?» «Estoy bien de salud, Tom». Lo interrumpí con determinación. «Estoy más que seguro. ¿Podemos empezar mañana?» La tenue luz grisácea del amanecer que se filtraba por la ventana de mi habitación me sacó de un sueño intranquilo y sombrío. Mi primera noche en casa había sido irregular, con dolores sordos en el pecho y un zumbido constante y sordo que me recordaba físicamente mi reciente encuentro con la muerte. Pero fue el peso de mi decisión, la enormidad del camino que me había impuesto, lo que realmente me impidió dormir. Cada vez que me dormía, la voz de Ethan, desdeñosa e insensible, me devolvía a la consciencia, mientras las olas hawaianas aún resonaban en mi mente. Pero con la luz llegó una renovada determinación. Tenía una fecha límite. Ethan regresaría de Hawái en aproximadamente 4 días, más o menos por los imprevistos de un viaje internacional. Eso me dejaba exactamente 3 días para preparar la casa para las visitas de los inversores de Tom Miller. 3 días para borrar décadas de mi vida, para desmantelar los cimientos que Ethan siempre había dado por sentados. Justo cuando terminaba mi escaso desayuno de tostadas y té, sonó el teléfono. Era Tom Miller, con un tono profesional de preocupación. «Walter, ¿estás seguro de que estás a la altura? Preparar una casa para mostrarla, sobre todo para inversores, requiere mucho trabajo. Después de todo lo que has pasado...» «Ya casi estoy listo, Tom», interrumpí con voz firme a pesar del temblor de fatiga que me recorría el cuerpo. «Todo bajo control. Lo importante es la rapidez. Solo tienes que traer a esos compradores». «De acuerdo», concedió con un dejo de respeto en su tono. «Tengo 3 buenos prospectos, todos compradores al contado, buscando propiedades para alquilar en la zona. La primera visita está programada para mañana a las 2:00 p.m. «Perfecto», respondí, y una sombría satisfacción se extendió por todo mi cuerpo. Comencé mi tarea, recorriendo la casa con un propósito metódico que contradecía mi corazón en recuperación. Me dolía el pecho con cada flexión, cada estiramiento, cada empujón, pero seguí adelante. El esfuerzo físico, el sudor perlándome en la frente, era una grata distracción del dolor emocional. Era una forma tangible de canalizar mi ira, de convertirla en acción. La casa, tras una apresurada partida de Ethan y Chloe, era un desastre de detalles olvidados y mugre acumulada. Empecé por la sala, combatiendo la gruesa capa de polvo que cubría cada superficie. La vieja aspiradora, un regalo de Eleanor hacía años, cobró vida con un rugido constante, aspirando migas y suciedad. Su rugido era un compañero constante. Limpié la repisa de la chimenea, donde antes había fotografías descoloridas de Ethan de niño, ahora reemplazadas por un espacio vacío. Ataqué las manchas en las paredes, retocando la pintura desconchada con una brocha pequeña, restaurando meticulosamente una fachada prístina e impersonal. Cada pincelada, cada pasada del paño, sentía como si estuviera eliminando sistemáticamente cualquier rastro de la vida que Ethan esperaba heredar, la vida que había desechado con tanta despreocupación. La cocina, siempre el corazón del hogar, ahora parecía un campo de batalla. Años de cocinar, de comidas apresuradas y derrames olvidados habían dejado su huella. Manchas de grasa se adherían tenazmente a la estufa y al horno, testimonio de la negligencia. Fregaba con una ferocidad que rozaba la desesperación. Mis músculos gritaban en protesta. Mi respiración era entrecortada. El olor a productos de limpieza agresivos llenaba el aire, mezclándose con el tenue y persistente olor a comida rancia. Era un trabajo agotador, pero con cada capa de suciedad que quitaba, una intensa y fría satisfacción florecía en mi interior. Esto no era solo preparar la casa. Esto era borrar. Esto era el desmantelamiento meticuloso de un legado. A continuación, el baño. Los azulejos alrededor de la bañera tenían varias grietas finas, algo que llevaba años queriendo arreglar. Con un martillo y un cincel, quité con cuidado la lechada vieja y luego, con mucho esmero, volví a colocar los azulejos dañados, alisando la lechada nueva. Instalé un cabezal de ducha nuevo y más eficiente, una pequeña y práctica mejora que resultaría atractiva para cualquier posible comprador.
El acto físico de crear, de reparar, me resultó terapéutico, un contrapunto a la destrucción de mi paisaje emocional. Cada crujido de mis articulaciones, cada punzada en el pecho, era un recordatorio de mi propia mortalidad y un claro catalizador para esta acción decisiva. Al caer la tarde, la casa empezaba a transformarse. El desorden había desaparecido, las superficies relucían y el aire, aunque aún ligeramente impregnado de desinfectante, se sentía más limpio y ligero. Cada tarea, aunque agotadora para mi cuerpo en recuperación, me traía una satisfacción intensa, casi vengativa. No solo estaba limpiando una casa, estaba cortando lazos, quemando puentes, creando una barrera inexpugnable entre mi generosidad pasada y las expectativas futuras de Ethan. Tom volvió a llamar, con voz ahora entusiasta. «Walter, qué buena noticia. Los 3 compradores confirmados. El primero llegará a las 2, y los demás se irán después. Asegúrate de que el lugar luzca impecable». «Lo hará, Tom», prometí con la voz ronca por el cansancio, pero firme en mi resolución. Al caer la noche, proyectando largas sombras a través de las ventanas ahora impecables, me dolía el cuerpo de pies a cabeza. Cada músculo protestaba, una sinfonía de quejas. Pero la casa se transformó. Ya no se sentía como mi hogar, no del todo. Se sentía como una propiedad meticulosamente preparada, lista para sus próximos habitantes, quienesquiera que fueran. Me hundí en el viejo sillón de Eleanor en la sala, el que ella siempre decía que era perfecto. La tela, desgastada y suave por años de su presencia, ofrecía poco consuelo ahora. El suave zumbido del refrigerador era el único sonido. La fría satisfacción que me invadió fue escalofriante, profunda. Me imaginé a Ethan, regresando de su paraíso hawaiano, bronceado y ajeno a todo, esperando volver a sumergirse en la familiar comodidad de mi benevolencia. La idea de su regreso, para encontrar su supuesta herencia vendida, barrida, me pareció una pequeña justicia necesaria. Comprendí que algunos puentes debían ser quemados por completo, para que no hubiera vuelta atrás, ninguna tentación persistente de cruzarlos de nuevo. Si has seguido mi trayectoria hasta ahora, sabes lo crucial que son los siguientes pasos. Hay muchísimo en juego, y el tiempo apremia. No querrás perderte lo que viene a continuación. Recuerda darle a me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesite escuchar una historia de resiliencia y suscribirte para estar al tanto del resto de mi historia. Puntualmente a las 2:00 p.m., el modesto sedán de Tom Miller, un vehículo confiable pero sin nada destacable, llegó a mi entrada. Detrás de él, un BMW elegante y oscuro ronroneó al detenerse, sus ventanas tintadas añadiendo un aura de potencia discreta. Mi corazón, aún sensible pero resuelto, dio un vuelco nervioso. Era el momento. Del BMW salió la señora Samantha Hayes, una mujer que irradiaba un aire de profesionalismo refinado. Su traje a medida era impecable, su cabello oscuro recogido en un moño severo y serio, y su expresión era de evaluación fría y distante. Me estrechó la mano, firme y brevemente, y su mirada recorrió de inmediato la casa, fijándose en cada detalle. Las molduras recién pintadas, el césped meticulosamente cortado, la apariencia general de presentación cuidada. Su mirada no se perdió nada, deteniéndose una fracción de segundo en el felpudo recién colocado antes de continuar. Tom hizo las presentaciones, con su habitual cordialidad, atenuada por una deferencia profesional hacia la señora Hayes. «Walter, ella es la señora Hayes. Samantha, él es Walter Peterson, el dueño de la casa». «Señor Peterson», respondió en voz baja y tranquila. «Gracias por invitarnos». Durante la visita, seguí el consejo anterior de Tom. Dispuse los muebles con sutileza para maximizar el espacio y eliminé cualquier vestigio de fotografías personales. La casa, despojada de su historia íntima, parecía ahora un decorado, listo para una obra desconocida. La señora Hayes recorría las habitaciones con una eficiencia casi clínica. Garabateaba en un bloc que sacaba de su maletín, medía las habitaciones con un láser y golpeaba los suelos de madera restaurados, escuchando atentamente el sonido. Examinó la cocina renovada, pasando un dedo enguantado por las impecables encimeras, abriendo y cerrando los electrodomésticos relucientes.
Su expresión se mantuvo completamente neutral, una máscara de hermetismo profesional que no delataba nada. Al bajar al sótano, mi corazón volvió a latir con nerviosismo. Allí estaba la herida abierta de la traición de Ethan, la manifestación física de su robo. Pero había reparado las tablas del suelo rotas, reemplazándolas con cuidado, asegurándome de que no quedara rastro alguno de la reciente intrusión. La señora Hayes apenas miró el suelo. Estaba completamente concentrada en los servicios públicos, la caldera, el calentador de agua, el cuadro eléctrico, murmurando notas sobre su antigüedad y estado. La inspección de mi herida personal transcurrió sin incidentes. De vuelta arriba, se acomodó en el sillón de Eleanor, una extraña ironía que no se me escapó. Su postura era erguida, con las manos entrelazadas sobre su portafolio cerrado. Me miró, y su expresión neutral se endureció ligeramente. «Señor Peterson», comenzó con voz tranquila, «la casa está en buenas condiciones. Sus esfuerzos son evidentes. Sin embargo, su precio de venta no se ajusta al mercado actual de propiedades de este tipo, en esta ubicación, que necesitan este nivel de modernización para una conversión rentable en alquiler». Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Mi oferta, considerando la inversión necesaria y las tendencias actuales del mercado, sería un 40% inferior a su precio de venta. 40% menos. La cifra quedó suspendida en el aire, un golpe físico que me tambaleó, dejándome sin aliento. Fue como un puñetazo en el estómago, un insulto frío y calculado a mis esfuerzos, a las décadas de mi vida invertidas en esta casa. Mi mente daba vueltas. 40%. Era una reducción enorme. Eso es demasiado bajo, logré decir, con la voz tensa, un susurro impregnado de una súplica desesperada. Es demasiado bajo para una casa así. Está bien cuidada, en una ubicación privilegiada. La señora Hayes simplemente se encogió de hombros, un gesto sutil y desdeñoso que lo decía todo. Cerró su portafolios de golpe, con un sonido seco y definitivo. «Entonces busque otro comprador, señor Peterson. Mucha suerte». Dicho esto, se levantó, saludó brevemente a Tom con un gesto de la cabeza y salió de la casa sin decir una palabra más. Un momento después, su BMW se alejó ronroneando por la entrada. Tom se quedó allí, con el rostro desdichado. Sabía cuánto lo necesitaba. «Walter, no te desanimes», dijo, poniéndome una mano reconfortante en el hombro. «Samantha Hayes es una negociadora exigente, siempre buscando tocar fondo. Pero tenemos otros clientes. Mañana lo intentaremos con otro. Esta es solo una oferta». Sus palabras pretendían tranquilizarme, pero no sirvieron de nada ante la creciente desesperación que sentía. Ethan volvía mañana por la noche. Mañana. Necesitaba una venta, un paso decisivo e irreversible antes de que volviera. «¿Quién es el próximo cliente, Tom?», pregunté con voz hueca y monótona. «El señor David Kim», respondió Tom con el ceño fruncido. «Es un inversor serio, tiene varias propiedades en la zona. Suele ser justo, pero también busca un buen trato». Me limité a asentir, con la mirada perdida en la ventana, en las majestuosas e indiferentes montañas. Un 40% menos. El insulto me dolió, un amargo recordatorio de mi vulnerabilidad, de mi desesperación. Había estado tan seguro de mi propio valor, del valor de mi casa, del valor de mi tiempo. Pero la señora Hayes, con su estilo directo e insensible, me había enseñado una dura lección. Al mercado no le importaban mis sentimientos, mi historia ni mi tragedia personal. Solo le importaban las cifras, el potencial de inversión, la ganancia pura y dura. El mercado, como mi hijo, no tenía cabida para los sentimientos. Regresé a la silla de Eleanor, mi silla de pensar, como la llamaba ahora, y me hundí en su familiar abrazo. Contemplé las montañas. Su estoica grandeza contrastaba marcadamente con la agitación interior. Necesitaba terminar esto. Necesitaba este último acto de separación. La humillación de la oferta de la señora Hayes fue un trago amargo, pero lo tragué. No me dejaría vencer. No permitiría que Ethan regresara a un futuro al que se sentía con derecho. Mis dedos, aún temblando un poco, encontraron mi teléfono. Marqué el número de Tom. «Tom», dije con voz firme, sin la derrota anterior. «Necesito resultados mañana. Estoy dispuesto a bajar el precio. Un 20%. Díselo al señor Kim.
Dile que es mi oferta final, no negociable. Fue una decisión difícil, una concesión dolorosa, pero necesaria. Ahora jugaba a un juego diferente, un juego donde la victoria significaba cortar todos los lazos, sin importar el costo personal. Tom Miller, un veterano del sector inmobiliario, percibió la desesperación subyacente en mi voz y asintió rápidamente. ¿20% dices? Bueno, Walter, eso es mucho más realista para una venta rápida al contado. Buena jugada. Llamaré al señor Kim mañana a primera hora, a las 9 en punto. La rapidez de su respuesta confirmó lo que la señora Hayes había demostrado con tanta frialdad. El mercado y mi propia situación exigían pragmatismo por encima de los sentimientos. Esa noche, recorrí la casa, un último y solitario recorrido. Ya no parecía un hogar familiar, un remanso de paz. Se había despojado de su piel emocional, transformándose en una mercancía, una propiedad en una hoja de cálculo. Sin embargo, los fantasmas del pasado aún susurraban desde los rincones. En la cocina, vi a un Ethan más joven, untado de sirope, ayudándome a preparar panqueques un domingo por la mañana. En la sala, recordé el orgulloso caos de su fiesta de graduación del instituto, su rostro radiante rodeado de amigos. Estos preciados recuerdos, antaño puros y reconfortantes, ahora se entrelazaban con la amarga certeza de su traición, empañando su dulzura. Pero el dolor era distante, apagado. Mi atención estaba centrada en el futuro, en la inevitabilidad del regreso de Ethan. Lo imaginé, bronceado y ajeno a todo, bajando del avión, esperando volver a la cómoda rutina de mi infinita generosidad. Descubriría que su red de seguridad había desaparecido, reemplazada por la cruda realidad de las consecuencias. Este pensamiento, no un triunfo vengativo, sino una determinación serena y firme, fortaleció mi determinación para la mañana. A la mañana siguiente, exactamente a las 9 a.m., el señor David Kim llegó con Tom. A diferencia de la señora Hayes, el señor Kim no se mostraba distante. Era práctico, con una mirada inteligente y agradecida. Era un hombre que sabía claramente lo que buscaba, y se acercó a la propiedad con aire reflexivo y perspicaz. Salió al porche, y sus ojos se sintieron inmediatamente atraídos por las amplias vistas de la montaña desde la ventana. Estas elevaciones, le comentó a Tom con un leve gesto de aprobación, suelen conservar mejor su valor, incluso en un mercado fluctuante. Su observación parecía menos una oferta para regatear y más una auténtica valoración del valor intrínseco de la propiedad. Mientras recorríamos la casa, el señor Kim se movía con silenciosa eficiencia. Pasó la mano por la robusta barandilla, abrió y cerró las puertas de los armarios con destreza, e incluso abrió los grifos de los baños, comprobando la presión del agua y el desagüe. «Ha mantenido esta casa en buen estado, señor Peterson», observó con tono sincero. «Se nota que se ha enorgullecido de ella». Sus palabras, sencillas y directas, fueron un bálsamo tras la fría despedida de la señora Hayes. En el sótano, donde había reparado cuidadosamente las tablas sueltas del suelo, el señor Kim dedicó bastante tiempo a inspeccionar la solidez estructural y los sistemas mecánicos. No buscaba defectos, evaluaba el potencial. Parecía satisfecho, asintiendo para sí mismo mientras revisaba la caldera y el calentador de agua. Finalmente, volvimos a la sala. El señor Kim estaba junto al gran ventanal, contemplando una vez más la magnífica vista. Se volvió hacia mí con expresión seria. «Señor Peterson», dijo, «me gusta la casa. Es una propiedad sólida. Puedo pagar al contado y puedo cerrar el trato rápidamente». Mi corazón dio un vuelco de esperanza. «Sin embargo», continuó, con una breve pausa, «para que esto funcione para mi cartera, necesito reducir el precio un 10% con respecto a su oferta revisada». Otro 10%. La cifra, esta vez, no me pareció un golpe. Era una negociación, una concesión final y esperada. Sostuve su mirada. Mi decisión fue instantánea. «Trato hecho, Tom», dije con voz clara y firme, eliminando cualquier duda. «Prepara los documentos. Acabemos con esto». El rostro del señor Kim se iluminó, y una sonrisa genuina reemplazó su expresión pensativa. Extendió la mano, apretándola con firmeza y calidez. Tom, radiante, nos estrechó la mano a ambos.
El apretón de manos fue como un principio y un final a la vez. Un peso, del que no me había percatado hasta ese momento, se me quitó de encima. Sentí una profunda satisfacción. No era el amargo sabor de la venganza. Era la tranquila satisfacción de un plan exitoso ejecutado bajo una inmensa presión. Era la serena seguridad de haber tomado el control, de haber trazado un nuevo rumbo. La casa estaba vendida. El puente estaba quemado. Con la venta finalizada, los siguientes pasos fueron puramente logísticos. Comencé el metódico proceso de empaquetar las pertenencias de Ethan y Chloe. Sus pocas cajas de recuerdos, los muebles viejos que habían dejado para su custodia, se convirtieron en objetos sin valor sentimental. Los envolví con cuidado, no por delicadeza, sino por orden, con desapego metódico. Cada objeto era una reliquia de un pasado que ya no me servía. Alquilé un pequeño camión de mudanzas y llevé sus pertenencias a un almacén llamado Rocky Vault Storage, un edificio anodino a las afueras de la ciudad. Pagué un año de alquiler por adelantado para la unidad número 47, asegurándome de que no pudieran reclamarlas sin esfuerzo. La llave, un pequeño objeto plateado, la guardé con seguridad bajo el felpudo de su vieja casa vacía, un último y silencioso gesto de despedida. Entonces, me concentré en mi vida. 2 maletas. Eso fue todo lo que empaqué. Lo esencial. Mi ropa, mis medicamentos, el desgastado ejemplar de Eleanor, hojas de hierba, unas cuantas fotos de ella, de un Ethan más joven y feliz. Mi nueva vida requería un equipaje mínimo, tanto físico como emocional. Volví al camión de mudanzas alquilado, con el escaso contenido de mi nueva vida traqueteando suavemente en la parte trasera, y me alejé de Maple Grove por última vez. Mi destino. Un pequeño y anónimo apartamento en Willow Creek, un pueblo a pocas horas en coche, un lugar donde Walter Peterson por fin podría empezar de nuevo. El aire de la mañana era fresco, impregnado de la nítida promesa de un nuevo comienzo. Llegué a la oficina de Tom Miller con un solo juego de llaves en la mano, la última y simbólica ofrenda del 2847 de Maple Grove. El señor David Kim ya estaba allí, irradiando una silenciosa satisfacción. Extendió un cheque de caja sobre la pulida mesa de conferencias, una cantidad que, incluso después de las negociaciones, me aseguró la independencia, un futuro libre de la sombra de las obligaciones del pasado. Tom, con el rostro radiante, me entregó los documentos oficiales. «Eso es todo, Walter», declaró, con una mezcla de triunfo profesional y genuina calidez. «La casa está oficialmente vendida, fondos transferidos, título de propiedad cambiado. Listo». Las palabras me invadieron, no con una sacudida, sino con una profunda y tranquilizadora firmeza. Una era había terminado. «Gracias, Tom», dije con voz firme. Mi mirada se cruzó con la suya. «Por tu experiencia y discreción. Lo gestionaste a la perfección». Él comprendió los matices tácitos, la ejecución rápida y discreta de un plan que trascendía los bienes inmuebles. Mientras me felicitaba, Tom preguntó con indiferencia: «Entonces, Walter, ¿a dónde vas ahora? ¿Te reenvío algún correo?» Sonreí con una expresión genuina, aunque algo enigmática. «No hace falta, Tom. He encontrado un lugar tranquilo. Digamos que me gusta un poco de misterio. Hay cosas que es mejor dejar en secreto por un tiempo». Esta nueva dirección no era de dominio público, y menos para Ethan. Las consecuencias debían ser permanentes, sin que el acceso fácil las atenuara. Tras una breve parada en el banco para depositar el cuantioso cheque y retirar una modesta suma de efectivo, una confirmación tangible de mi nueva libertad financiera, regresé a la casa, ahora vacía, en Maple Grove por última vez. La llave, dejada bajo el felpudo para Ethan y Chloe, fue un pequeño detalle en mi meticulosa despedida. Dentro, la casa resonaba con un silencio hueco. El aire estaba quieto, sin los persistentes aromas a coco y abandono. Entré en la cocina, un espacio que había presenciado tantas risas, tantas comidas, tanta presencia alegre de Eleanor. Sobre la mesa vacía, coloqué una hoja de papel en blanco y un bolígrafo. La nota que escribí fue breve, impactante y carente de emoción, un reflejo de mi yo transformado. Ethan y Chloe. Para cuando lea esto, la casa en Maple Grove 2847 ya se habrá vendido. El dinero de la venta está ahora en mi posesión.
Tus pertenencias, lo poco que dejaste, se han guardado en la unidad de almacenamiento número 47 de Rocky Vault Storage, en la autopista 74. La llave está debajo del felpudo de afuera. He pagado 1 año de alquiler por adelantado. Después, la responsabilidad es tuya. Respecto a los $8,000 que se llevaron de mi fondo de emergencia en el sótano mientras luchaba por mi vida en la UCI, considérenlo un pago por los servicios prestados. Servicios prestados a ustedes mismos, a sus vacaciones sin preocupaciones, a costa de mi posible supervivencia. Esto no es un acto de crueldad, Ethan. Es un acto de educación. Durante 30 años, te favorecí, te protegí de las consecuencias de tus decisiones. Eso se acaba ahora. Eres un adulto, y es hora de que aprendas lo que eso realmente significa. Ya no estoy. No intentes contactarme. Mi nueva dirección e información de contacto no se compartirán. Estás solo. Walter Peterson. Lo releí una vez, asegurándome de su claridad y su carácter definitivo. Luego, lo apoyé contra un pequeño azucarero de cerámica, uno de los pocos objetos que no había empacado, dejándolo como un claro testigo de mi partida. Eché un último vistazo a la habitación vacía, me di la vuelta y salí. El clic de la puerta principal al cerrarse tras mí resonó con una innegable sensación de liberación. No había tristeza ni arrepentimiento, solo un alivio inmenso y envolvente. Me desperté a la mañana siguiente en mi modesto, pero tranquilo, apartamento en Willow Creek. La tranquilidad desconocida del pequeño pueblo, la ausencia de recuerdos persistentes, me resultó profundamente liberadora. Me sentía libre. Preparé café, me senté a leer el periódico local y disfruté del simple placer de una nueva rutina. Exactamente a las 9:30 a.m., mi teléfono, que estaba sobre la encimera de la cocina, empezó a vibrar. Ethan. Vi cómo parpadeaba el identificador de llamadas. El nombre ahora era un eco lejano. Lo dejé pasar al buzón de voz. 1 minuto después, volvió a vibrar. Chloe. Otro buzón de voz. Las llamadas se intensificaron desesperadamente. Una cascada frenética de pitidos y vibraciones digitales. Los imaginé llegando a la casa vacía, encontrando la nota, la sorpresa, el horror incipiente. Vi cómo subía el contador de llamadas perdidas. 1, 5, 10, 20. Al mediodía, llegó a 73 llamadas. Una comprensión tranquila y profunda se apoderó de mí. Ahora saben lo que se siente llegar a casa y no encontrar nada. Ahora comprenderían, quizás por primera vez, el verdadero peso de las consecuencias, el vacío de la traición. Regresé a mi periódico, a mi café y al ritmo tranquilo de mi nueva vida. Willow Creek me ofrecía nuevos intereses, nuevas caras, la oportunidad de reconstruir no solo mi vida, sino también a mí misma. Reflexioné sobre mi trayectoria, mi transformación. Había sido una facilitadora, una cómplice silenciosa en la eterna adolescencia de Ethan. Ahora, era una educadora, una mano firme que lo guiaba, aunque dolorosamente, hacia las lecciones que siempre había eludido. Mi responsabilidad por sus decisiones finalmente había terminado. Desde mi nueva ventana, los lejanos picos de las Rocosas, aunque diferentes a los de Evergreen, aún brillaban bajo el sol naciente, simbolizando un futuro construido sobre la dignidad en lugar de la manipulación, el respeto en lugar de la explotación. Era un futuro que construiría para mí, bajo mis propios términos, finalmente libre.